Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa mensual de YouTube, ¿eh? Y bienvenida de nuevo a Muchas gracias por nuestra invitarme. querida colega que nos custodia, nunca mejor dicho, en este encuentro, que, como recordarán, venimos de la propiedad privada. Y que bueno, pues gracias por la Los likes. orquestación, los likes que han tenido, y pico de personas han acudido a vernos, y gracias por los deditos para arriba, ha habido uno para abajo, bueno, pero sí, uno. ¿Quién se habrá atrevido a ¿Quién eso? se habrá atrevido a eso, verdad? Se equivocó, seguro. Se equivocó. Sí. Bien, entonces estamos aquí de nuevo para ofrecer una versión y una actualización de determinados temas, como es nuestro objetivo en YouTube mensual, desde Comunicaciones 100, 24 horas y más, en los estudios de Kundalini Records, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Hoy el tema es muy comprometido. El compromiso. Sí. Es una palabra que no sabemos si nos vamos a buscar los orígenes. No es fácil, ¿no? Es como comprar algo, ¿no? Comprar algo, meterse en algo, tener algo más que lo que debo de tener o no, porque es fácil decir es que no te comprometes, y otras veces la persona dice no, es que este no es mi compromiso, ¿no? Otras veces la persona dice it's not my problem, como se suele decir en Norteamérica. Puedes ver a alguien que se está destrozando en la calle, pero como nuestro problema, tú pasas, no estás comprometido con ello, ¿no? A veces te comprometes con causas terribles, ¿no? Y luego te arrepientes, ¿no? Y otras veces te arrepientes por no haberte comprometido, ¿no? Con lo cual, el compromiso como que es algo... Pero, a mí me gustaría partir, como preámbulo que estoy haciendo, del hecho de que la vida como acontecimiento que se desarrolla en este lugar del universo y que llamamos vida, surge como consecuencia de un compromiso repetido, insistido, compartido, ¿no? Y esa relación entre hidrógeno y oxígeno se convierte en agua, y esa comunión entre carbono y oxígeno, anhídrido carbónico, y vemos que los diferentes elementos se van comprometiendo con sus enlaces, y se va haciendo una biodiversidad increíble, ¿no? Según el cual el compromiso del colibrí con la flor y el polen, sí, podríamos decir que eso no es compromiso, pero evidentemente si la golondrina no se compromete por su memoria ecológica de volver el año que viene al nido que dejó aquí, el ciclo del ave se rompería, ¿no? En consecuencia, creemos que somos producto de un compromiso, ¿no? Nuestros órganos internos se comprometen a latir, a respirar, a hacer la digestión. Entonces, gracias al compromiso de diferentes estructuras, se llega a crear una unidad, ¿no?, que nos define, ¿no? Entonces, pareciera que
el compromiso fuera un acontecimiento inevitable. En el sentido de que, evidentemente, me comprometo a una cosa, pero me dejo de comprometer a otra, ¿no? Pero nunca dejo de comprometerme. Si yo me comprometo a no tener hijos, por ejemplo, ¿no?, he optado por comprometerme a vivir sin parentela filial. Si me comprometo a casarme y tener hijos, pues asumo ese compromiso, pero renuncio a comprometerme a otra cosa. Entonces, depende si lo vemos dual o multipolar, ¿no? Cada vez que ejercemos un compromiso, el que sea, negando otro, siempre asumimos otro compromiso. Con lo cual, pues nunca es como las decisiones. Es que la decisión, siempre tengo que decidir algo continuamente, ¿no? Entonces, creo que el compromiso es como ineludible, ¿no? Como la vida misma. Sí, no sé cómo es la vida. Quiero decir que viene ya con la vida, que no te puedes negar a ello, ¿no? Claro, o sea que... Lo que pasa es que uno sí que tiene... Yo tengo la sensación de que la mayoría de mis problemillas tienen una secuencia que les veo un denominador común que ha sido la falta de compromiso, o sea, el miedo al compromiso. Porque me invitaron a una cena y digo, bueno, ¿y si cuando vaya me duele la espalda? ¿Y si? Y luego, después de ese relato, de esa secuencia de ISIS, pues hay otro ISI que es, ¿y si es que confío demasiado en mi propia... Es que siempre delego en mis propias fuerzas y a lo mejor se me iría toda esa ansiedad y toda esa preocupación, porque son preocupaciones. Claro. Pero es un tipo de compromiso también. Me comprometo a quedarme en casa, no sea que si voy a la fiesta me duela el costado. O sea, que luego haya sido en nuestra valoración social, cultural, eso ya es cultural, ¿no? Una falta de compromiso. Si usted como mujer no tiene hijos, usted ha faltado a su compromiso de mujer. Porque según la religión judaica, por ejemplo, el compromiso de toda mujer es tener hijos. Entonces, claro, ¿a qué hay que comprometerse? Entonces podríamos decir que el compromiso real es aquel que te capacita para recrearte, para crecer, para desarrollarte, y que evidentemente, como bien has dicho, no depende solamente de mí, ¿no?, de mi capacidad, sino vas a ir a esa cena, como el ejemplo que has puesto, pero no sabes qué personas van a ir, a lo mejor exactamente, ni sabes el menú, ni el comentario que va a surgir, ni la historia que puede aparecer, ¿no? Entonces, yo creo que si nos dejamos un poco llevar por la situación con nuestra responsabilidad cultural, social, moral, ética, estética, etcétera, ¿no?, confiando en nosotros, pero hasta un cierto punto, como bien has apuntado. Hay un margen en el que ya no dependemos de nosotros, ¿no? Pero nosotros ponemos la parte que nos corresponde, ¿no? Entonces, es como en el universo, ¿no? Como las 3/4 partes son agua, ¿no? Y hay una tercera parte que es tierra emergente, ¿no? Y nosotros casi todos somos agua, ¿no? Entonces dice, bueno, yo pongo una parte, pero el resto, ¿quién lo pone? El agua. ¿Y cómo va a estar el agua? Marejada, fuerte marejada, ciclón, ¿no? Entonces yo creo que la vida comprometida, sin obligar al compromiso de los demás, ¿no?, nos libera de muchas cargas, ¿no? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Me estás quitando peso de mi falta de compromiso, Sí. porque le estás dando un nivel que yo no había... Yo siempre me estaba como culpabilizando mucho de mi falta de compromiso, y del nivel que hablas como que me despenaliza mucho. No Sí, sé, porque el compromiso está en otro nivel. Yo creo que sí. En el mismo orden de, como decías, de la vida, ¿no? Claro. Que dejar de hacer una cosa... Hay una de las cosas de las faltas de compromiso que es
como te decía antes, de no haberme casado, porque en mi generación y en mi tiempo no me faltaron oportunidades. Entonces, Bien las merece usted. entonces bien podría estar infelizmente casada, porque estoy casi segura que Puede teniendo en ser. cuenta cómo se han desarrollado los Sí. acontecimientos, no hubiera... Claro que en aquella época pues tampoco pensábamos tanto en el divorcio, Ya. pero hoy ya se casa con el divorcio firmado antes Mm. y no hubiera sido... Pero es verdad que hay muchas cosas de las que a lo mejor pues esa falta de compromiso y sobre todo con lo que estás diciendo me despenaliza mucho, Claro, porque porque he quizás, hecho otras cosas. claro, ese falta de compromiso según esa regla, porque ahí está el problema, ¿no? Que las sociedades humanas establecen culturalmente unas reglas, y esas reglas dicen que como mujer tendría que haberte casado, ¿no? Ya, pero en un determinado momento hay una rebelión a bordo, que es nuestra capacidad cognitiva, que nos dice que yo no me veo No. lavando calcetines, que no me veo atado al pie de la mesa, a lo mejor me deja o no, que no me veo yo con churumbeles y el otro de farra, porque claro, uno suele pensar en los inconvenientes a veces más Sí. que en las ventajas, ¿no? No me veo con el príncipe azul, a lo mejor es marrón, fíjate, qué marrón te cae. Marrón, seguro. Seguro. Entonces, yo creo que es muy cultural, ¿no? El compromiso del que hablábamos. Tenemos que elevarlo a nivel de la capacidad cognitiva, de lo que percibimos, de lo que sentimos, sabiendo que es una parte muy pequeña, como esa proporción que hemos hecho del agua. Y el resto lo van a dar los compromisos del entorno, ¿no? Yo voy a atender más a unas cosas que a otras, según mi educación, según mi cultura, según mi genética, según mis habilidades, ¿no? Pero yo creo que hay mucho sentimiento culpable, como Sí. que dices, es que no me comprometí, ¿no? Eso se escucha muchas veces La ansiedad. cuando una persona a lo mejor fallece, ¿no? Y es que no me comprometí lo suficiente, no la llevé a Houston, pero es que en Houston también las personas fallecen, ¿sabes? Entonces, no hice lo suficiente. Siempre buscamos una responsabilidad de culpabilidad, ¿no? Sí, como decías, es educacional. es de Educacional, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, como es muy judeo-cristiana, podríamos decir, por ejemplo, llevándolo a un nivel muy alto, creo, ¿no? Diríamos, bueno, Jesucristo se comprometió a que lo ejecutaran. ¿Qué clase de compromiso es ese? ¿Por qué no se comprometió con la vida? ¿Por qué se compromete con una llamada vida eterna, de la que no tenemos constancia, pero que Él nos viene a dar testimonio de ella? Eso ya, entramos en las creencias, ¿no? Dice, pues... Sí, el problema es que se iba solo. No tiró de la cuerda, ¿no? De más. Entonces uno dice, bueno, o sea, yo me puedo comprometer a dejar que me martiricen y aprenderán de ello y harán un mundo más feliz. Hemos visto que no. Han pasado 2020 años y el cristianismo no nos ha aportado un mundo feliz. No. Ni solidario, ni bienaventurados los pobres. Seguimos con millones de hambrientos, de guerras, de mentiras, de falsedades. Entonces, que no son culpa, obviamente, del cristianismo, pero que ese tinte que él quería dar, ¿no? Que vaya usted a saber por qué opta por esa opción, puesto que anteriormente se había escapado de situaciones de ese tipo, según constan los evangelios, ¿no? Pero en este caso se deja. Pero ¿cómo te dejas? ¿Por qué no? Entonces, a veces el compromiso, si cogemos ese sentido crístico, ¿no? El compromiso consiste en no comprometerse. No me comprometo ni siquiera a mis instintos básicos de salvar la vida.
cuando veo que mi vida está en peligro, pues he de huir, porque ya, pero sí, hay otros planes, como se supone que él tenía, pero luego, evidentemente, todo se queda en el Cristo crucificado. El Cristo resucitado apenas si ejerce, ¿no? Entonces yo creo que nos han combinado ahí a un compromiso en el que tenemos que sufrir por ello. Ese es un elemento muy importante. El compromiso, si no es sufriente, si no es hiriente, parece que no nos comprometemos, ¿no? Y resulta que el mejor compromiso es aquel que es gozoso, es el compromiso complaciente, ¿no? Cuando, volviendo al ejemplo crístico, cuando el Cristo está a ser bautizado por Juan el Bautista, se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. No es mi Hijo amado al que le voy a someter a martirio. Entonces, hay una complacencia de la creación, ¿no? Y bueno, creo que nuestros compromisos tenemos también que valorarlos según nuestras calidades y nuestras cualidades. Este compromiso me hace sentirme complaciente. ¿Y puedo dar complacencia? Sí, es un compromiso válido. Este compromiso, me quieren comprometer a esto, pero yo no me siento con la suficiente fuerza. Veo que el ambiente no... Pero bueno, sacrifícate y... espera. ¿Hasta dónde me va a llevar ese sacrificio, no? Es decir, que creo que muchos de los compromisos que tenemos, ¿no?, que son ineludibles, porque si no, no hubiera surgido la vida, les hemos dado demasiado tinte moral, demasiado tinte espiritual, de religión y social, y que han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Como casi todo. Claro. Como todo hemos visto detrás del cristal de la religión y de la moral y de las buenas costumbres. ¿No se decía Dios, patria y rey? Dios, patria y rey. ¿Y los demás qué? Eso no existíamos. Entonces, pero bueno, eso ha cambiado. Y ya no es Dios, patria y rey. Ya Dios se ha apartado. La patria, bueno, yo soy del condado de Westminster, pero no soy inglés, soy céltico. Bien, y rey, pues los que tengan, pero tampoco, ¿no? Entonces, ¿en el nombre de quién me comprometo, no? Los cruzados iban a rescatar Jerusalén con el compromiso de ensalzar la historia del Cristo, y daban su vida por ese ideal, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa totalmente épica y condicionante, ¿no? Condicional. Igualmente los autos de fe, donde se quemaban a las brujas y a los brujos, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿esto qué es, no? Y si todo el mundo acudía y aplaudía, pero bueno, ahora tenemos las policías en casa, de los balcones, la de los visillos, ¿no? Entonces yo creo que el tema me parece muy apasionante porque estamos ante el umbral de revisar la palabra, ¿no? Y aposentarnos en la idea de todo compromiso que suponga una complacencia personal y sobre todo una complacencia exterior, que no produzca disturbio exterior, salvo que me quieran imponer un compromiso. Ahí está la otra acepción del compromiso, que es no me comprometas. O sea, claro, el que alguien que te sientes como presionado, como obligado, es porque te están ejerciendo un compromiso, ¿no? A eso me refiero. Como decías antes, yo decido no casarme. Entonces, la ley dice que te cases. Entonces te miran mal, te vas a quedar soltera. Y a la lima y al limón ya no tienes quien te quiera, ¿no? Entonces, no me recuerdes. Entonces dices, pero yo creo que actué bien. Claro, ha pasado el tiempo. Actué fatal. ¿Ah, sí? No. Bueno, yo no creo. Pero bueno, en cualquier caso,
a veces nuestro compromiso, que creemos que es el adecuado, choca con los compromisos establecidos. Claro. El establishment es muy voraz. Total. Usar y tirar, pelear, guerrear, tú puedes, you can do it, el esfuerzo. Eso yo no me puedo Un comprometer. desgaste. Desgaste terrible, ¿no? Entonces, dice, bueno, pero vivir es ¿Dónde está la trabajar complacencia, eh? para pagar Mm. impuestos, pero ¿y cuándo me complazco? Dice, ya, Luego. y finalmente dice, que en paz descanse, Y que es una descanse. palabra terrible, ¿no? Yo no sé de dónde se sacaron esa frase, ¿no? Porque claro, la persona cuando es cadáver, ¿no? Primero, el concepto de descanso para un muerto no existe. Por una parte, en todo caso descansan los vivos. Y ya, no lo van a tener, ¿no? Y lo de en paz, bueno, es un decir. El conglomerado de millones de gusanos que salen. Se van a poner en marcha y no van a dejar títere con caña. Unos huesitos y gracias, ¿no? Entonces, eso de que descanse en paz, es como si yo ya hubiera visto el nirvana, el infierno, el purgatorio, tal. O sea, es una frase muy desafortunada, muy poco comprometida. Muy poco comprometida. Entonces, yo creo que si analizamos bien las imposiciones de los compromisos establecidos, y entonces nos damos cuenta que son imposiciones, ¿no? Como antes el compromiso era servir a la patria y había que hacer el servicio militar, ¿no? Vale. Y hasta que llegó un momento que eso no era rentable para el Estado y lo quitaron, afortunadamente. Y gracias a Dios. Bien. Entonces, ver esas obligaciones, como cuando no existía el IVA y de repente impuesto sobre el valor añadido. Y tu blusa no solamente vale 14, sino más el 22%. ¿Y de dónde se lo ha sacado usted eso? Igual que decir, no, ya no son las 2, son las 4. ¿Por qué dices que el gobierno quiere que no sean las 2, que sean las 4 para que el ahorro de la energía? ¿Cómo me la maravillaría yo? Entonces, es fácil descubrir una cantidad de imposiciones que nos comprometen. Sí, bueno, entonces, esas, déjalas ahí, ya sé. Ahora, ¿en qué me comprometo yo para, y ahora estoy como definiendo, para hacer complacencia a los demás? Voy a poner por delante primero a los demás. Y en la medida que yo hago complacientes a los demás, ellos me complacen inevitablemente, ¿no? Más que pensar en buscar mi complacencia, voy a buscar tu complacencia. A la hora de estar, perdón, voy a poner un ejemplo. A la hora de estar aquí, yo busco la complacencia de que estés en el sitio adecuado, de buscar el mejor cuadro, el mejor ángulo, de que tú elijas el tema, etcétera, para complacerte. ¿Por qué? Porque yo sé que eso se vuelve hacia mí. No porque busque complacer, pero sé que por la práctica, en la medida que yo soy complaciente con los demás, inevitablemente llegará la ola complaciente hacia uno. Qué bien te lo montas. Hay que ser un Teníamos poco que haber sacrificado. aprendido ya esa lección. Estamos siempre ras. Y yo creo que ahí nos quitaríamos muchos prejuicios, ¿no? O sea, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué sabes hacer esto? Pues complace. Hazlo de tal forma que complazcas al entorno, al medio que estés. Entérate bien antes de cuáles son las obligaciones de compromiso que te piden, ¿no? A veces te parecerán bien, pero otras veces, muchas, no. Entonces, hábilmente emplearemos nuestra inteligencia para así crear nuevos mundos, ¿no? Nuevas perspectivas y quitarnos culpas, ¿no? Porque, bueno, ¿tú qué haces? Complacer a mi entorno, pues cantando, bailando, sirviendo, siendo simpática y te complace eso y dices, sí, porque la gente me admira, me quiere, se ríe y me gasta bromas, me regalan cosas. Ah, mira, oye, pues va a ser bueno eso de comprometerse con lo que uno sabe, lo que uno puede y hacia donde quiere, ¿no? Bueno, yo no pretendo con esto definir nada, pero situarlo en otra esfera, ¿no?
el compromiso. Pues sí, a mí personalmente me ha quitado un poquito de peso. Qué bien. Sí. Pues hay que quitárselo todo. Sí, sí, todo. Yo creo que un condicionante, y yo creo que ya vamos de tiempo un poco justo pasado, ¿no? Un condicionante de nuestra cultura es el peso que se lleva por haber dejado de comprometerse en esto, en aquello, en aquello. Y si nos fijamos, la mayoría de las cosas en las que no nos hemos comprometido eran impuestas por la cultura, la sociedad, los amigos, el padre, la madre. No eran cosas que emanaban de nosotros. Y nos obligaron a ser abogados, ingenieros, arquitectos, abogados, sin querer serlo. No queríamos. Y nos encontramos ejercitándonos, pero yo lo que quería era ser trompetista. Sí, ha habido como mucha tiranía en... Pues ahora hablando, por ejemplo, cuando hablábamos de casarse, muchas veces hemos oído aquello, no, por complacer. Sí. Por complacer a mi abuelita, Sí. que es muy mayor y eso. no se va a llevar ese disgusto Pues a la tumba. es la ¿ves? obligación. Claro, Ahí no hay que ser complaciente. claro. Por eso te digo que es una cadena. Pues si yo identifico que es una obligación, ¿qué le vas a dar un disgusto? Y dice, bueno, lo siento, pero es que me estás obligando, Chantaje. ¿no? Es un chantaje vil, ¿no? No le digas a tu padre que estás embarazada, le vas a dar un disgusto, aborta. Dice, espera un momento. El aborto es una intervención quirúrgica, es un proceso delicado y bueno, es una cosa que tengo que evaluarla. Que a mi padre le dio un disgusto, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Que se compre un coche y que contamine poco, ¿eh? Pero bueno, y bueno, yo creo que ya nuestro jefe técnico nos dice, os habéis pasado 3 cañones, un poco de cañones del cañón del Colorado. Pero yo quiero que tú cierres, por favor, el programa de hoy. Pues tenemos un compromiso el próximo mes. Oye, qué hábil, qué hábil, No. qué hábil, qué hábil, qué hábil. Pero un compromiso relativo, Sí, yo creo que lo único complaciente. verdadero que hay es lo relativo. Es lo único verdadero. Entonces tenemos la libertad de comprometernos para el próximo mes. Y Nosotros sí nos comprometemos, ¿no? yo sí, claro, por supuesto. Nosotros Estás estamos comprometidos comprometido ya. hace mucho tiempo. Claro. Yo no me Bueno. puedo separar de esta mujer, ni ella de mí. Estamos comprometidos, sí. Hombre, no tenemos papeles, pero si hace falta, pues hacemos unos papeles y ya está, ¿no? O sea, es así de simple, ¿no? Nos vamos. Muchas gracias. Gracias. Salud. Hasta luego. Thank you.